Buenas noches, bienvenidos una vez más al programa Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Esta noche estaremos conversando sobre el arbitraje internacional como herramienta de atracción de inversiones y cuál es la situación en El Salvador, acompañándome para estos efectos dos panelistas importantes y de mucho prestigio en este país. Para contextualizar el tema hemos preparado un reportaje previo para que se entienda de qué estaremos hablando esta noche. El arbitraje internacional como herramienta de atracción de inversiones, situación de El Salvador. Los tiempos que corren han visto cómo los litigios por conflictos derivados de controversias entre inversionistas o entre estos y los estados han venido en aumento en la medida que los inversionistas van conociendo los alcances y límites de sus derechos recogidos en los convenios de inversión, ya se trate de acuerdos bilaterales, multilaterales o tratados. Por la complejidad de estos litigios, los sistemas judiciales no ofrecen una administración de justicia rápida y, sobre todo, idónea para conocer de ellos, toda vez que la particularidad de los mismos provoca una incongruencia entre el conocimiento general del derecho que tiene un juez ordinario y la complejidad legal y hasta financiera de las controversias que se plantean en el marco de los negocios de inversión internacional. En ese contexto, los llamados métodos alternativos de resolución de conflictos, entre los que se ubica el arbitraje, se convierten, para los inversionistas, en las herramientas que les pueden facilitar, con agilidad y propiedad, la solución extrajudicial de los diferendos. Dos instituciones adquieren relevancia en el entorno de las inversiones entre países. Por un lado, el arbitraje comercial internacional. Por el otro, el arbitraje de inversión. El primero se presenta cuando se trata de inversionistas privados de diferentes estados. Y el segundo, cuando, al menos una de las partes, es el país que recibe la inversión. En El Salvador, la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje regula el arbitraje internacional estableciendo que este marco legal le es aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier tratado, convención o pacto, multilateral o bilateral, respecto de los cuales se haya cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para su vigencia. Y El Salvador es suscriptor, entre otros, del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, el cual fue ratificado en 1984. Así pues, en el caso de El Salvador y de los países centroamericanos, si bien la figura del arbitraje ha pasado por etapas de reticencia sobre la base de conceptos tradicionales de soberanía nacional, se ha advertido una evolución sobre el tema, aceptando que el arbitraje internacional desempeña un rol esencial en la atracción de inversiones y en la generación de riqueza. No obstante, el arbitraje internacional, instrumento de índole jurídica aplicable en circunstancias y ámbitos específicos, no es tema de análisis y discusión públicos, pese a su importancia como instrumento para la atracción de inversiones. Por eso, vale la pena preguntarse, ¿por qué se afirma que constituye una herramienta para la atracción de inversiones? ¿Cuál es la situación en El Salvador? ¿Qué debe hacer el país para que su aplicación se traduzca en atracción de inversiones y desarrollo? ¿Qué deben hacer el Estado y las empresas? Ese es el tema que se discutirá hoy en Agenda País. Como decía, vamos a hablar sobre el arbitraje internacional como herramienta de atracción de inversiones, situación en El Salvador. Esta noche me acompañan dos distinguidos panelistas, el licenciado Reinaldo Vázquez y el doctor Humberto Sáenz Mariner. Este es un tema que cobra mucha relevancia, no solo en la época moderna, sino en el contexto de las relaciones internacionales entre inversionistas y entre estados e inversionistas extranjeros. Sin duda alguna, en los tiempos presentes, los litigios por conflictos derivados por controversias entre inversionistas o entre estos y estados ha venido en aumento, como dice el reportaje, en la medida en que los inversionistas van conociendo cada día más el alcance de sus derechos y también, por supuesto, el alcance de sus obligaciones, ya sea en convenios bilaterales de inversión o en tratados internacionales o convenciones multilaterales que pueden estar suscribiendo los países. Para conocer un poco sobre
cómo el arbitraje, que es una herramienta de carácter jurídico, se puede convertir en una herramienta para atraer inversiones extranjeras en países latinoamericanos y especialmente en un país como El Salvador. Reinaldo, tú has tenido la oportunidad de estar en el sector público, en el Ministerio de Economía, y tuviste la experiencia de estar muy de cerca en la negociación de tratados internacionales y pudiste ver cómo se manejaba la inversión o la atracción de inversión extranjera en el país. ¿Cómo ves en general la herramienta del arbitraje en el contexto de una política de atracción de inversiones para El Salvador? Bueno, el arbitraje era uno de los componentes estándar que cuando uno negociaba acuerdos de libre comercio se incluía un capítulo específicamente para la resolución de controversias. El interés principal era que establecer reglas claras para que en caso surgiese una controversia, el inversionista tuviera los mecanismos para poder acceder a una justicia internacional de manera imparcial directamente, sin requerir que un Estado promoviese la acción internacional, que es como normalmente ocurre. Digamos que esto era una excepción a tradicionalmente como operan los mecanismos internacionales que tienden a ser entre los sujetos del derecho internacional, creando excepcionalmente una posibilidad para los inversionistas acudir directamente a justicia mediante un tribunal arbitral. Esto era estándar de todo acuerdo, tanto para el país que exporta capital como el país que importa capital. Y es partida de un consenso que hay un muy alto valor agregado en que haya certeza en las reglas y certeza en, digamos, un mecanismo en caso algo pase en contra del interés del inversionista. Digamos que todo mundo cuando invierte tiene una visión de cree que va a ser algo bueno, crea sus planes de desarrollo y todo, pero dentro de esos planes de desarrollo, así como uno genera planes de contingencia en cuando uno desarrolla su negocio, necesita también tener certeza que va a haber reglas claras en la medida de si se surge un imprevisto, cómo manejarlo. Y es precisamente eso lo que estos tratados buscan establecer, que haya una avenida en caso eso suceda. Déjame preguntarte si en tu experiencia y desde la perspectiva del sector público hubo como algún tipo de posición del Estado, en el caso de El Salvador, respecto de la aceptación del arbitraje, no, como una herramienta para la solución de controversias entre inversionistas y Estado, pero que riñe con aquella idea antigua de que cualquier conflicto los inversionistas eran obligados a llevarlos a los tribunales nacionales. ¿Cuál ha sido la posición del Estado de cara a ver el arbitraje como una herramienta que saca los conflictos de la jurisdicción nacional a una jurisdicción supranacional? Como gobierno había un consenso basado de buenas prácticas internacionales que estos mecanismos, lejos de ser algo que afectase la soberanía del Estado, lo que buscaba es en todo caso tener un mecanismo lo más imparcial posible, que en el fondo es lo que la justicia busca, siempre estar ante un mecanismo imparcial de solución de controversias. Y si bien este tipo de tratados tenía una particularidad que se refería a conflictos por actos propios del Estado, la realidad es que en El Salvador también ya existía cierta experiencia de conflictos involucrando al Estado, pero en arbitrajes de naturaleza comercial, es decir, actuando el Estado como un actor comercial, no ejerciendo su poder de imperio. Pero en ambos supuestos el consenso era el mismo. Si uno quiere crear un esquema de atracción de inversiones, como la política que se desarrolló en El Salvador y se sigue desarrollando, porque si ustedes analizan aún en todos estos tiempos, El Salvador ha mantenido más o menos su esquema de atracción de inversiones, con los cambios normales que ocurren de un gobierno a otro, necesita dar certeza de que las reglas en El Salvador son reglas claras. Y si uno está consciente que tiene
que uno actúa de manera correcta, no debería haberse temor de que sea un tercero imparcial internacional el que revise las actuaciones del Estado. Gracias Reinaldo, interesante intervención. Humberto, en tu tesis doctoral para optar al grado de doctor en Derecho, una de tus afirmaciones generales fue de que los países centroamericanos y obviamente también El Salvador, si bien pasaron por etapas de reticencia al arbitraje sobre la base de conceptos muy tradicionales de soberanía nacional, tú decías que se había advertido una evolución sobre el tema, aceptando que el arbitraje internacional también puede desempeñar un rol esencial en la atracción de inversiones y en la generación de riqueza. ¿Cómo explicar que una herramienta de carácter estrictamente jurídica, que en realidad es una herramienta que organiza una sede para definir o decidir una controversia entre particulares o entre particulares y el Estado, se puede convertir, como tú lo afirmas, en un factor esencial en la atracción de inversiones y en la generación de riqueza? Creo que lo que pasa es que poco a poco se fue comprendiendo que el arbitraje en realidad no es una figura tan extraordinaria como en los últimos años se había venido identificando, y que en realidad el arbitraje ha precedido a la justicia estatal, que es en puridad la justicia estatal la que se ha venido a convertir en una justicia alterna a los mecanismos que previamente existían para solventar las controversias. Creo que poco a poco se ha entendido que el arbitraje es una figura que existe prácticamente desde que la humanidad existe. Es decir, la humanidad ha tenido conflictos desde siempre y esos conflictos han tenido que ser solucionados desde siempre. Y por eso es que encontramos nosotros referencia al arbitraje, por ejemplo, en el Génesis, en la mitología griega, en derecho romano, en las 12 partidas, porque no teníamos tribunales estatales y había que solucionar las controversias. Ha sido después, con el surgimiento de los estados modernos, de los tribunales estatales, que las controversias empezaron a ser dirimidas por estos otros tribunales y que el Estado regresó parte de las controversias que siempre ha tenido ante estos tribunales estatales. Y ha tenido que ser como un ciclo de regresar a ese punto de partida, a sus orígenes en realidad, en donde el Estado ha entendido que hay ese mecanismo que está siempre, esa alternativa de dirimir las disputas como siempre se habían dirimido, insisto, desde que la humanidad existe. Entonces, esa evolución a la que yo hacía alusión es una evolución que se resume en regresar al origen de la solución de controversias y en donde el Estado ha logrado entender, las instituciones del Estado en general han logrado entender que no hay una renuncia a la soberanía en el momento de decidir dirimir una disputa, sea comercial o sea de inversión, por la vía del arbitraje. Es más, es un ejercicio legítimo de la soberanía el que el Estado, por ejemplo, en un arbitraje comercial a través de un contrato, decida incorporar una cláusula arbitral y por lo tanto dirimir sus controversias comerciales con un contratista a través de la figura del arbitraje. Como igualmente se ejerce soberanía cuando un Estado decide celebrar un tratado de libre comercio o celebrar un acuerdo de protección recíproca de inversiones y en ese acuerdo o en ese tratado decide incorporar la figura del arbitraje para solucionar las diferencias que puedan surgir. Primero, entre los distintos estados contratantes, porque también hay que poner eso en perspectiva, que hay mecanismos de solución para que los estados también vía arbitraje solucionen sus controversias. Y segundo, para que los inversionistas que van a quedar protegidos por esos acuerdos de protección de inversión o de tratados de libre comercio, también puedan, como bien lo explicaba Reinaldo, llegar a una jurisdicción a dirimir sus disputas sin la necesidad de que intervenga el Estado en su defensa. Entonces, a esa evolución me refería. Ahora, ¿cómo es que esta figura del arbitraje puede tener un rol importante en la atracción de inversiones? Bueno, como las demás herramientas generadoras también de inversión. Este es, hay que decirlo también de manera clara, es un componente dentro de una política que los estados deben tener en el afán de generar inversiones adicionales, como una política adicional a muchas otras que deben adoptarse para generar un clima adecuado de inversión. Desde luego que es insuficiente por sí misma, pero suma y de manera importante para que un inversionista que está considerando realizar una inversión directa o indirecta en nuestro país sepa que tiene una plataforma para dirimir las disputas que el inversionista espera que no surjan, pero que pueden llegar a surgir, tenga una plataforma adecuada, independiente, neutral, en donde si estas disputas surgen va a poder entonces tener una justicia pronta.
Bueno, interesante, creo que se ha planteado de manera muy general cómo se puede ver el arbitraje como una herramienta para atraer inversiones. Déjenme ir a una pausa para continuar con el desarrollo de este tema. Podemos ser mejores transformando la corrupción en integridad, con ética y transparencia. Nuevas maestrías en auditoría, tributaria, forense, gubernamental. En la Universidad Tecnológica creemos que podemos construir una mejor sociedad, formando profesionales especializados en la prevención, identificación y combate de la corrupción en los sectores público y privado. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Estamos abordando el tema del arbitraje internacional como herramienta de atracción de inversiones y cuál es la situación en El Salvador. Quisiera preguntarle al doctor Sáenz que es evidente que en el contexto de las inversiones, en el entorno de las inversiones, el concepto de arbitraje internacional está presente, pero también el concepto de arbitraje de inversión. Y en general se habla del primero cuando se trata de inversionistas privados de diferentes estados que han hecho un contrato privado y que entran en una controversia, son inversionistas de estados diferentes. Y el segundo cuando al menos una de las partes es el estado. Entonces, quizás para ilustración de nuestros televidentes, sería bueno que explicáramos de qué se trata cuando estamos hablando de arbitraje internacional y cuando estamos hablando de un arbitraje de inversión. En realidad podríamos estar hablando de tres distintos escenarios, siempre bajo la cobija del arbitraje internacional. Uno sería de manera estricta el arbitraje comercial internacional, que estaría ocurriendo cuando un empresario, un inversionista, un comerciante procedente de cualquier país contrata con un empresario, con un comerciante salvadoreño, o contrata con el mismo Estado, pero cuando el Estado, como explicaba Reinaldo, está actuando como un particular, como podría ser un contrato de construcción de una obra material, por ejemplo, de una carretera que se necesite construir en nuestro país. Entonces, en esos casos, podríamos estar hablando que cuando surge una disputa se somete a un mecanismo de arbitraje internacional de carácter comercial. Es una disputa entre dos privados o es una disputa entre un privado y el Estado, pero el Estado actuando como un privado. Una cosa distinta es cuando ocurre lo que también planteaba antes de un arbitraje entre dos estados, que puede ocurrir en diferentes contextos, como puede ocurrir en un contexto de un tratado de libre comercio, puede ocurrir en un caso de delitos de corrupción, por ejemplo. El Salvador es suscriptor de múltiples instrumentos internacionales. Ahí tenemos uno que es el convenio que se ha suscrito en la sede de Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción, que establece que si no hay colaboración entre estados en luchar contra delitos de corrupción, puede promoverse un arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje. Eso sería un arbitraje entre estados. Y un tercero, que es el arbitraje internacional de inversión, que normalmente, por lo menos en nuestro país, va a quedar limitado a aquellos casos en que el Estado haya suscrito algún acuerdo de protección de inversiones. Reinaldo nos confirmará, pero andan alrededor de más o menos 20 acuerdos de protección de inversiones que se han suscrito, o de un tratado de libre comercio, que andarán también más o menos entre 8 o 10 tratados de libre comercio que se han podido suscribir, en cuyo caso el Estado le dice al inversionista: si yo tengo un conflicto con usted, le abro las puertas a un proceso de arbitraje internacional para que usted, inversionista, plantee sus reclamos. En todos esos supuestos, en realidad lo que estamos viendo es el intento de establecer un escenario neutral para que las disputas sean dirimidas. Y con esto creo que se ejemplifica bastante bien. ¿Qué pasaría si un inversionista, bajo un tratado de libre comercio o simple y sencillamente celebrando un contrato con el Estado, vamos a suponer un inversionista panameño, decide realizar una inversión en El Salvador y decide contratar con una institución pública, pero sabe que en algún momento puede entrar a un conflicto con esa institución del Estado? ¿Qué pasa si el Estado le dice a ese inversionista panameño: ven, invierte en mi Estado, pero si te peleas conmigo, vamos a dirimir nuestras disputas
en mis propios tribunales, en los tribunales del Estado receptor de la inversión. Desde luego que será un factor a considerar para ese inversionista panameño que dirá, no solo estoy contratando con el Estado, es que si me peleo con el Estado, me va a juzgar el Estado. Bueno, ahí habrá una consideración que ese inversionista tendrá que realizar, versus la opción de decirle a ese inversionista panameño, venga, invierta conmigo, si usted invierte conmigo, ojalá no nos peleemos, pero si nos llegamos a pelear, entonces vamos a establecer un foro neutral a través de un mecanismo de arbitraje que dirimirá las disputas que nosotros vamos a tener si algún día esta surge. Creo que es una consideración importante que ese inversionista hará si cuenta con un foro no neutral versus si cuenta con un foro neutral. En ese contexto, Reinaldo, como explicaba bien Humberto, la parte del arbitraje internacional, comercial internacional y el arbitraje de inversiones, sin duda alguna, en tu experiencia y en tu manejo de comercio exterior, se ve a cada momento, como lo explicabas al principio, las negociaciones de estas cláusulas de solución de controversia. ¿Cuál ha sido la práctica que tú viste, que tuviste oportunidad de ver de las relaciones del Estado salvadoreño con relaciones internacionales? El Ministerio de Economía, el Ministerio de Comercio, perdón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una práctica de negociación de cláusulas de solución de controversias en los tratados. ¿Cuál ha sido la práctica y la utilidad que tú puedes señalarle a nuestros televidentes del arbitraje internacional en el contexto de las controversias entre inversionistas? Sí, un poco que, si bien el desarrollo de estas prácticas pudiera decirse que es novedoso, es decir, los primeros tratados de inversiones a nivel mundial son como de 1960, pero teniendo un auge real en la década de los 90, en el fondo estos tratados lo que generan son principios de aplicación general, que han estado en el derecho desde que se empezaron a codificar los derechos allá en el derecho romano y aún anterior a eso. Los principios básicos siempre buscan es un principio de no discriminación. Y es parte de lo que decía el doctor Humberto Sáenz, para diferenciarlos, es uno como inversionista, uno piensa que es fácil, como abogado, uno normalmente no invierte sus capitales cuando uno decide ir a un país, y uno puede, o un ciudadano normal, y piensa que es fácil, pero cuando uno está metiendo su patrimonio a un tercer país, por más que seamos ya un mundo globalizado, la realidad es que las culturas jurídicas tienen diferencias y siempre tiene un cierto nivel de incertidumbre de qué me va a pasar a mí si yo me meto a una cultura jurídica con la cual yo no soy plenamente conocedor. Yo no soy nacional de ese país, yo no hago negocios con frecuencia en ese país. Y estos principios generales, que son los que se incluyen en este tipo de acuerdo, me garantizan un mínimo de protección en caso eso pase. Eso facilita el que yo pueda tomar la decisión de invertir mi capital en un lugar que, como les digo, puede ser desconocido para mí. Y por eso es que más o menos con los detalles hay un consenso en cuanto a los principios generales, y es un consenso que la mayoría de países, tanto exportadores como importadores de capital, comparten. Que sí hay ciertos niveles de diferencia en cuanto a la intensidad de la protección, cómo diseñar el mecanismo y todo, pero sí existe un consenso a nivel mundial que es importante establecer mecanismos que sean lo más neutrales posibles, como una herramienta que coadyuve a las políticas de atracción de capitales. Y por eso es que en la mayoría de acuerdos comerciales que ustedes ven, tanto tratados de libre comercio o acuerdos específicos de protección de inversiones, se siguen suscribiendo. Y es algo estándar, tan estándar como son los capítulos relacionados con las preferencias arancelarias, que es como inicialmente iniciaron estos acuerdos. Y ha habido, decir, en la realidad, después de la firma de tantos acuerdos comerciales, ¿has advertido tú que han prestado, que ha sido una herramienta de utilidad útil para la solución de controversias entre inversionistas? ¿Se han dado casos en donde realmente se haya visto la utilidad del arbitraje en sus diferentes etapas? Puede haber un trato directo y si no se ponen de acuerdo van al arbitraje.
¿Tú crees que en la práctica nosotros pudiéramos afirmar y pudiéramos decir que se ha concretado que el arbitraje puede ser una herramienta para la atracción de inversiones? Yo creo que en el caso específico de arbitrajes de inversión, en el caso de El Salvador, lastimosamente los casos que se han dado y que han ya formado un tribunal son casos que por razones al margen de lo que son las controversias inversionista-Estado tenían cierto bagaje. Por ejemplo, el primer caso de inversionista-Estado bajo estos esquemas fue un caso relacionado con un empresario que estuvo cuestionado por sus tratos con la ANDA, por ejemplo. Otro de los casos que estuvo en este esquema es el caso de las mineras. El caso que ustedes, quizás el más reciente, el caso relacionado con la GEO y todo ese conflicto Selenel. Entonces, eso puede ser que le dé un bagaje a lo que uno ve en el público. Pero la gran ventaja de estos estados, de este tipo de arbitrajes, no es tanto en los que ya llegan a la etapa de, por decirle un nombre, aunque quizás no es el más técnico, de judicializarse, pero son aquellos que dentro del trato directo, que en el fondo es lo que uno busca, han servido para que el Estado acepte su rol y diga: cumplo, yo tengo esta obligación internacional y voy a cumplirle a este inversionista. Porque una de las cosas que la gente dice de este tipo de tener estas obligaciones internacionales, que me obliga a mí como Estado a disciplinarme y a cumplir con el Estado de Derecho. Y yo sé que nosotros como abogados vemos el Estado y sabemos que el Estado no es una entidad. O sea, el Estado son un cúmulo de entidades que llegan, y puede ser que hayan entidades específicas las que tengan el conflicto, un ministerio específico, una dirección, una superintendencia, pero la responsabilidad es de todo el Estado. Y estos tratados sirven también para que cuando se llegue a una etapa de trato directo, de negociación, que ya trasciende el conflicto que yo pueda tener con una entidad específica, yo como Estado decida y vea la situación y diga: hey, yo como Estado de El Salvador, que encompasco todo, tengo una obligación internacional y la voy a cumplir. Perfecto. Humberto, creo que tuviste la oportunidad de estar como abogado de parte en arbitrajes de inversión y obviamente podrás haber advertido, sí o no, el arbitraje se convierte en una herramienta no solo de solución de la controversia misma, sino para generar un ambiente en que el inversionista pueda decir, o el Estado mismo pueda decir: va a ser juzgada la controversia en un tribunal idóneo, en un tribunal apto para conocer de una controversia de complejidades extraordinarias y con justicia, digamos, con equidad. ¿Tú podrías decirnos si para el caso de El Salvador, en los casos concretos que se han presentado, ha quedado comprobada que el arbitraje es una herramienta buena en términos de las inversiones extranjeras, tanto para el inversionista como para el Estado mismo? Yo creo que sí, independientemente de cuáles hayan sido los orígenes o el contexto en que se dieron las disputas en las que estaba involucrado el Estado, que han sido 4 casos en que el Estado ha estado involucrado hasta el momento, el Estado de El Salvador, 3 de ellos con resultados satisfactorios para el Estado y uno de ellos pues negociado en el seno del CIADI. En esos 4 casos yo creo que el balance es bastante positivo, incluso en aquellos que han tomado bastante más tiempo del necesario para resolver la disputa. Hablo del caso que mencionaba Reinaldo, que es uno de los casos mineros, del caso Pacific Rim, que muy probablemente tomó bastante más tiempo del que habría sido razonable para que la disputa se resolviera, porque fue un caso que se resolvió en aproximadamente 7 años. Pero lo cierto es que el inversionista aceptó plenamente el resultado del laudo, que fue en este caso favorable absolutamente para el Estado de El Salvador, tanto así que el inversionista decidió no acudir al mecanismo de impugnación del laudo que prevén las mismas normas internacionales, el mismo reglamento CIADI, porque se conformó con lo resuelto. Y en el caso más reciente, que es un caso que si bien no llegó hasta su última etapa, sí se conformó el tribunal arbitral, y una vez conformado el tribunal arbitral, las partes decidieron negociar, dirimir
siempre en el seno de CIADI las disputas sin tener que llegar a un pronunciamiento de fondo, que también generó una confianza en el inversionista de que esa negociación se estaba realizando en una sede que era neutral. De hecho, las conversaciones, las negociaciones no solo se transparentaron, sino que ocurrieron al interior en el seno de CIADI, que es donde se estaba dirimiendo la disputa. Entonces, eso creo que son dos ejemplos de casos en que, uno, en un inversionista que fracasó en su pretensión, pero consideró que el tribunal había sido un tribunal neutral y por lo tanto ni siquiera intentó impugnar la decisión del tribunal, y un segundo caso en que el inversionista negoció con el Estado en el seno de CIADI, obteniendo un resultado que para ambas partes de la negociación fue satisfactorio. Creo que la intervención de nuestros distinguidos panelistas va poniendo en perspectiva mucho más concreta no solo la parte teórica del arbitraje como herramienta para atracción de inversiones, sino la utilidad que en la práctica presta para la solución de controversias entre inversionistas y el Estado. Déjenme ir a una pausa para continuar con nuestro programa. Criminología. Dirección de talento humano. Administración de negocios. Banca y finanzas. Administración financiera. Auditoría forense. Auditoría tributaria. Auditoría gubernamental. Estudia con nosotros porque puedes ser mejor. Bueno, sin duda este tema es interesante para el país, es un tema que también cobra muchísima relevancia, no solo para los abogados, sino que para los hombres de negocios, para entender cómo es que el arbitraje se convierte en una herramienta útil en el contexto de una posible controversia entre inversionistas y el Estado. Déjame, Reinaldo, preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia con inversionistas salvadoreños, por ejemplo, que pudieron haber entendido al arbitraje como una herramienta importante? Porque yo debo decirte que en la práctica, y tú lo has de haber comprobado también, el hombre de negocios no necesariamente está informado de este tipo de herramientas y el significado de una herramienta como el arbitraje, y de momento te puede decir: es muy caro ir a esa justicia, voy a tener que gastar para resolver una controversia, porque hay que decirlo, pues, algunas desventajas se le han señalado a la herramienta del arbitraje, que el posible costo que pudiera tener ir a una sede como esa. ¿Cuál ha sido en tu experiencia la actitud de los inversionistas frente a ciertas desventajas que se le pueden señalar al arbitraje como una herramienta para solución de controversia? En efecto, nosotros ocupamos el término inversionista y ese es un término amplio que puede implicar gente que ha destinado una cantidad pequeña o una cantidad altísima de dinero. Al final todos son inversionistas. Y sí, el costo, ese es un elemento que siempre sale, porque este tipo de mecanismos sí tiene un alto nivel de costo. Ahora bien, yo creo que también depende mucho del tipo de inversión que yo he realizado. Hay inversiones en las cuales yo he invertido capital, pero más allá del capital que yo he invertido, yo he ocupado financiamiento para poder hacer mi obra, y ese financiamiento puede ser alto. Para ese tipo de esquemas, el inversionista siempre está interesado en conocer cuál es un mecanismo de solución de controversias, porque si él, digamos por ejemplo en el sector energía, si mi inversión está atada a un flujo que alguien me tiene que pagar, si yo tengo problemas con mi flujo, yo empiezo a tener problemas con mis acreedores, y si tengo problemas con mis acreedores, el acreedor lo que me pide a mí es: yo necesito que, y más allá de tus problemas, tú tienes que cumplir tu obligación conmigo. Entonces, para ese tipo de inversionistas, ellos siempre están interesados en mecanismos que les puedan ayudar, expeditos, que les puedan ayudar a solventar sus controversias. El arbitraje en sí, como bien dice el doctor Humberto, son procesos largos,
pero también el arbitraje tiene mecanismos provisionales que uno puede ordenar medidas cautelares y ese tipo de medidas que pueden ayudar en este tipo de disputas. Entonces, para concluir en este punto, yo creo que depende mucho del tipo de inversión que uno ha realizado. También depende mucho del lugar donde uno está realizando la inversión y qué tan cómodo se siente uno con las instituciones que están en un país. Yo conozco casos de gente que ha invertido en Estados Unidos, salvadoreños, y para ellos el arbitraje en ese contexto normalmente no es algo que toman en cuenta. Y si tuviesen una disputa se sienten cómodos sometiéndose al Estado correspondiente, Estados Unidos, o al gobierno federal para que les dé el alivio judicial que necesite. Pero no en todas las jurisdicciones se tiene ese nivel de confianza con las instituciones. Sin ideologizar el tema del arbitraje, Humberto, en donde en algún tipo de congresos con ciertas tendencias se ha señalado no solo una desventaja en términos de costo, como lo planteaba también Reinaldo, sino de que el arbitraje a nivel internacional, las grandes potencias, los inversionistas nacionales de los países más desarrollados, ven al arbitraje como una herramienta de ventaja frente a un inversionista local o frente a un Estado pequeño que está recibiendo la inversión extranjera. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué has visto tú de la actitud de los inversionistas frente a este arbitraje? ¿Y cómo se puede desvanecer una afirmación de que el arbitraje en realidad es una herramienta de los poderosos para someter a los inversionistas de países pequeños? Yo creo que lo primero que hay que observar son los resultados en estos arbitrajes, y este arbitraje, una de las ventajas que tiene es que es un arbitraje bastante transparente. Sobre todo en los últimos tratados de libre comercio y acuerdos de protección de inversión se establece incluso como obligación el que las disputas se ventilen de manera transparente, abiertas a la ciudadanía. Bueno, las últimas disputas que hemos visto, incluidas disputas en donde ha participado El Salvador, han sido disputas que se han transmitido en el mismo momento en que están ocurriendo, con lo cual cualquier persona puede tener acceso a ellas. Entonces, eso lo afirmo, lo apunto, porque las estadísticas de los resultados obtenidos en todos estos procesos son también públicas, son de fácil acceso. Y basta acudir a esas estadísticas para darse cuenta que los inversionistas prevalecen, estoy dando un número aproximado hace un año más o menos, en un 57% de los casos, y los estados en general prevalecen en un 43% de los casos. Esos números yo creo que ya hacen notar que estamos hablando de un terreno neutral, porque hay un mito que existía todavía hace algún tiempo en donde se decía los estados siempre pierden en este tipo de arbitrajes. Bueno, ganan en el 43% de los casos, y dentro de ese 57% de los casos hay casos que los estados han perdido, pero no está tan claro si de verdad han perdido. Por ejemplo, Guatemala hace relativamente poco tuvo un caso en que fue demandado por cientos de millones y obtuvo una condena de 15, 20 millones. Entonces, el Estado de Guatemala perdió verdaderamente el caso cuando enfrentaba una demanda de poco más de 100 millones, pero la condena que obtuvo fue de alrededor de 15, 20 millones de dólares. No estoy tan seguro si se perdió el caso en estricto sentido, o se ganó o se empató, pero en las estadísticas eso aparece como un caso que el inversionista prevaleció en su pretensión. Digo esto porque entonces eso me parece a mí que deja entrever que no es tan cierto que necesariamente el inversionista, y sobre todo inversionistas provenientes de países ricos, de países de primer mundo, van a prevalecer en estos arbitrajes. No ha sido ese el resultado. Lo que sí es cierto es que los estados pequeños, como el nuestro, no han estado tradicionalmente preparados para enfrentar estas disputas. Eso es cierto, pero ese es otro problema. No es un problema del arbitraje en sí mismo, sino es un problema de la estructura del Estado que no se prepara frente a un mecanismo que ha decidido implementar en el momento de tener una política de atracción de inversiones. Pero ya vemos esfuerzos importantes de países que sí han entendido el mensaje y sí se están preparando para enfrentar estas disputas. Aquí cerca, en Costa Rica, hemos visto cómo ahora ya internamente Costa Rica tiene un equipo de personas experimentadas que
están preparadas totalmente para enfrentar disputas de inversionistas o disputas incluso de otros estados. Ahorita Costa Rica está enfrentando una disputa del Estado mexicano con un tema que ellos tienen de importación de aguacates y lo están manejando internamente con un equipo de alto nivel. Vemos esfuerzos, por ejemplo, en países como Ecuador que terminaron entendiendo que estaban recibiendo reclamos, que estaban perdiendo los casos, pero que en realidad estaban perdiendo algunos de estos casos porque no estaba preparado, ellos mismos no estaban preparados para enfrentar las disputas. Deciden tomar el toro por los cuernos y ahora tienen un equipo de lujo que está enfrentando todos estos reclamos de otros inversionistas. Entonces, yo no veo un problema en el arbitraje como un mecanismo que favorece a los inversionistas, más veo un déficit que puede mitigarse, puede compensarse de los estados que no están internamente preparados, todavía algunos, para enfrentar estos litigios. Pero fíjate que han habido casos en el concierto internacional, como el caso de Venezuela, como el caso de Bolivia, que han llegado hasta denunciar el convenio CIADI. Y digamos que ellos recibieron algunas condenas y las consideraron injustas y tienen como criterio general que el arbitraje en una sede como esa ha sido de desventaja para el Estado. ¿Qué piensas tú que pudo haber ocurrido en estados como este, si pueden ser sintomáticos de un problema de crisis del arbitraje, especialmente el arbitraje de inversión, o si realmente se trata de una posición de carácter ideológico de países como estos? Yo creo que es crisis de adopción de políticas públicas más que crisis del arbitraje en sí mismo, porque estos estados, el caso concreto de Venezuela, ha recibido reveses importantes por la adopción de ciertas políticas que cuando uno lo analiza de manera objetiva han transgredido estos principios esenciales que bien Reinaldo explicaba, que no son principios nuevos, sino que han existido desde siempre, se han transgredido y no han dado esas garantías que ahora están plasmadas en un tratado de libre comercio, en un tratado de protección recíproca de inversiones. Pero esa es una situación de coyuntura de las políticas que coyunturalmente ha estado adoptando el gobierno de Venezuela y que le han llevado a tener estos resultados negativos. ¿Que hay ajustes que realizar? Yo sí creo que hay ajustes que realizar, por supuesto. El mecanismo CIADI necesita de ciertos ajustes, se necesita también, voy a utilizar esta palabra, aunque quizás no es la más adecuada, democratizar la designación de los árbitros que están conociendo de este tipo de disputas. Se necesita formar un pool de árbitros mucho más amplio, de manera tal que existan muchas más alternativas para acudir a esta figura y tener otros criterios también de otros árbitros. Si hay un problema ahorita con el arbitraje de inversión es que la cantidad de árbitros que han estado participando tradicionalmente en los casos es muy limitada y es fácil de identificar quién es un árbitro pro Estado, quién es un árbitro pro inversionista. Ahí hay un problema que tiene que regularse. Ciertas disposiciones de los tratados, ciertos entendimientos que deben dársele a ciertas garantías y ciertos esfuerzos conjuntos que los Estados deben hacer, no solo cuando son demandados, sino, por ejemplo, cuando están demandando a otro país que también es suscriptor de un mismo tratado. El Salvador ha tenido muchas oportunidades de presentarse a arbitrajes en donde El Salvador no es demandado, está siendo demandado Guatemala o República Dominicana, pero El Salvador ha tenido oportunidad de estar ahí presentando su posición sobre lo que significa, por ejemplo, el trato justo y equitativo. Y entonces diciendo qué es lo que piensa El Salvador sobre el trato justo y equitativo en función del tema que un inversionista tiene contra República Dominicana. Ese es el tipo de cosas que todavía pueden ajustarse, que pueden hacerse más extensivas, que los estados pueden tener posiciones conjuntas más sistemáticas que pueden ir mejorando los resultados que van teniendo los estados. Pero no es un problema del arbitraje en sí mismo. Déjame Reinaldo, para continuar con este tema, preguntarte, en la experiencia que tú has tenido también desde la perspectiva del sector público, ¿cuáles han sido en las entrañas del sector público la visión que se puede tener de un posible temor de ir a esta herramienta del arbitraje o hacer una negociación de carácter diferente? Es decir, o voy al arbitraje o ausculto la posibilidad de llevar a mis tribunales del Estado, como decía Humberto, una controversia. ¿Cuál ha sido la posición estatal? Tengo poco tiempo para este tema, pero me interesaría conocer cuál ha sido la visión que el sector público, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, pudo haber tenido de cara a una posible controversia en donde el Estado podía estar involucrado. La visión es promover el mecanismo, pero
sí establecer en la medida de lo posible ciertas salvaguardas para evitar que ciertas interpretaciones demasiado extensivas de los tribunales pudieran convertirse un poco complicadas. O sea, yo regreso a algo que mencioné al inicio. Esta es una rama del derecho, yo sí lo considero que es una rama específica del derecho, que es reciente y ha ido evolucionando. En los 90 habían años que habían 4, 8 casos inversionista-Estado en todo el mundo. Los 90 es una época reciente. Entonces, según se ha ido desarrollando el derecho, como se desarrolla mediante lo que los árbitros han resuelto, llamémosle jurisprudencia, precedente, como le queramos llamar, así se ha ido formando la disciplina. Y sí es cierto que han habido casos donde han habido decisiones arbitrales que quizás son un poco demasiado extensivas en cómo uno interpreta el derecho aplicable a ciertos hechos. Pero la idea siempre fue moderar esos excesos, si los queremos llamar así, para no deslegitimar el mecanismo como tal. O sea, no permitir que ciertos excesos que se pudieron haber cometido y que el sistema más o menos ha ido corrigiendo, se pudieran ir clarificando en la normativa que uno establece en los acuerdos internacionales. Y como decía el doctor Humberto, dentro de la comunidad de arbitraje internacional hay bastantes iniciativas que se están discutiendo para ir mejorando los aspectos que se han criticado de este tipo de acuerdos. Por ejemplo, el problema, no solo el tema de los árbitros, el tema de la consistencia en interpretación, que no siempre es consistente la misma interpretación de una disposición, aun cuando los casos son similares. Gracias. Creo que vamos a ir en la continuación de nuestro programa a una visión más concreta de qué es lo que deberíamos de hacer, por ejemplo, en El Salvador, para convertir cada día de mejor manera al arbitraje como una herramienta de atracción de inversiones. Déjenme ir a una pausa para la continuación del programa. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. El tema de hoy, la tilde en la palabra solo. ¿Se tilda la palabra solo? Se tilda o atilda únicamente cuando da lugar a confusión en la oración. Ejemplos: Juan estudia solo en el jardín. En este caso, no se tilda porque se entiende que Juan estudia él solo, sin compañía. Juan estudia solo en el jardín. Aquí se tilda porque se da a entender que Juan estudia solamente en el jardín, no en otro lugar. En los demás casos no se tilda. Solo tú me comprendes. Me siento solo. Esa película es solo para adultos. Le esperamos en la próxima edición de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Reinaldo, El Salvador tiene una situación concreta en el contexto de las relaciones internacionales. ¿Qué crees tú que debería de hacer el sector público y el sector privado para poner en una perspectiva concreta y buena el arbitraje como herramienta para la atracción de inversiones? Yo creo que el Estado de El Salvador debería seguirlo fomentando y ocupar todos estos acuerdos que se tienen en dos sentidos. Uno, como promocionarse como un país que cumple sus compromisos internacionales, eso siempre es muy importante, pero también ocupar estas obligaciones que se tiene para como Estado, a lo interno, prepararse, no tanto para prepararse para, o no necesariamente, o no exclusivamente prepararse para disputas, sino también de cómo yo como Estado opero de una manera un poco más eficiente para evitar que me nazcan las disputas. Ver cómo yo centralizo un esquema de cómo manejar los tratos directos entre instituciones de una manera un poco más jerárquica para evitar que lleguemos a la disputa, que en el fondo nadie quiere irse a un arbitraje. La idea siempre es resolver el problema de tal manera que ambas partes estemos cómodos dentro del marco de la legalidad, claro está. No sé qué tan preparado está el Estado con diseño institucional para atender estos problemas que pueden salir con un inversionista.
Humberto, hay una situación de legalidad o una situación de marco jurídico respecto del arbitraje en El Salvador que lo tenemos, que ya está, una ley de mediación, conciliación y arbitraje. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que El Salvador como país pueda convertirse en sede de arbitrajes internacionales, tomando en consideración que, si bien es cierto, en un momento dado podría haber una justicia supranacional en arbitrajes internacionales a través de estos tribunales arbitrales, pero la sede determina cuál es la aplicación de la legislación que está subyacente o sobre la base de estos arbitrajes? ¿Cómo ves a El Salvador en este momento para que pueda convertirse en una sede de arbitrajes internacionales, tomando en cuenta la legislación actual? Bueno, hemos estado hablando del Estado frente a los inversionistas y el arbitraje como herramienta de atracción de inversiones, pero no podemos olvidar que el Estado no es el órgano ejecutivo, el Estado también es el órgano legislativo y es el órgano judicial también. Desde el ámbito del órgano legislativo hay mucho que hacer si queremos convertirnos, no sé si en una sede internacional, pero como mínimo en una sede regional de arbitrajes, y es cambiar totalmente y de manera inmediata la ley de arbitraje con la que en este momento contamos. Creo que es una ley que se agradeció en el momento que esta vino a ser puesta en vigencia, dio un cambio importante en función o en comparación a lo que teníamos antes, pero no es una ley que no solo está agotada, sino que fue una ley que lamentablemente tuvo ciertos ajustes, ciertas enmiendas en medio de su vigencia que desnaturalizaron la figura del arbitraje, sobre todo con la incorporación de un recurso de apelación en los arbitrajes de derecho. Pero déjame hacerte una pregunta, pero también todos tenemos conocimiento que el arbitraje se ha incorporado en leyes como el del asocio público y privado, en leyes de inversiones para el país. La legislación nuestra está apta para convertir en atractivo ir al arbitraje conforme a la legislación que tenemos en ese tipo de cuerpos legales. Es decir, estos otros cuerpos legales que efectivamente han incorporado el arbitraje como un mecanismo de resolución de controversias, creo que también son importantes, pero su defecto es que si regresamos a aplicar el concepto de sede, vamos a tener que seguir aplicando esta legislación, la ley de arbitraje que hoy día tenemos, con este problema importante, quizás el más importante de todos, que es la incorporación de un recurso de apelación. Eso creo que tiene que cambiarse de manera radical y de manera inmediata si queremos convertirnos en sede regional como mínimo de arbitrajes. Y lo segundo, que no quiero dejar de decirlo, es el componente del órgano judicial, porque de nuevo, habrán casos, no todos, pero habrán casos que de una u otra forma, incluso quitando el recurso de apelación en los arbitrajes, que tendrán que ir a parar vía recurso de anulación, por ejemplo, ante los tribunales judiciales. Hoy tenemos una nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa que establece que si hay conflictos entre un inversionista y el Estado en un contrato, los tribunales que van a conocer del recurso de anulación son los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Qué esfuerzo se está haciendo a nivel del órgano judicial para dotar a las cámaras de lo civil y ahora las cámaras de lo contencioso administrativo de la experiencia y del conocimiento suficiente como para que resuelvan con una visión de estar en presencia de un mecanismo distinto al mecanismo judicial para que resuelvan estos eventuales recursos de anulación que van a llegar a ser conocidos? Yo creo que ahí hay una tarea importante que debe realizarse también. Bueno, muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas por su intervención. Licenciado Reinaldo Vázquez, ha sido muy ilustrativa tu participación. Muchas gracias también para el doctor Humberto Sáenz Marinero, ha sido más que interesante los planteamientos que tú has hecho. Creo que está absolutamente claro en este momento que el arbitraje es una herramienta que se debe promover para la atracción de inversiones por parte del sector público y por parte del sector privado. Gracias por habernos acompañado a un programa más de Agenda País. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para informarse del contenido de nuestros respectivos programas. Buenas noches. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.